un tema a la mesa. Hoy en la mañana leyendo noticias, porque ahora esa es como la nueva tendencia. Te levantas a leer todo lo que pasó en la madrugada. No sé, estoy preocupado. Ahora que pasamos como que todo el tema de los medios a las redes, empiezo a sentir que cayó en malas manos mucho de estos Juegos Olímpicos. Los temas son Faitelson, los temas son Lati, los temas son se pelearon los clavadistas, Paola Espinosa. No sé si de repente nos estamos yendo por el discurso más baratón en lugar del tema más relevante como antes sucedía. No sé si han visto algo de esto. No, estoy completamente de acuerdo. Yo les decía que tenía, no sé si alguna vez aquí lo platiqué, la anécdota de Beijing, en donde lo más importante de los juegos deben ser los juegos. Y en aquella ocasión, Azteca, a nivel nacional, le había dado la dirección a Pati Chapoy y pues era más show y era más esto y más lo otro. Y al final los juegos terminaron ganando porque es la historia que tienes que contar. Esa es la parte más importante. Ayer a mí me da mucha tristeza que sea más tendencia Faitelson que los clavadistas. Sí. Y es que lamentablemente el nivel de protagonismo de mucha gente que trabaja en el medio, que hace cualquier cosa por likes o por interacción o por lo que tú quieras, ¿sí? Quieren trascender más o quieren ser más importantes que los mismos juegos. Y no se vale. Hoy yo prefiero discutir qué pasó con Castillo y con Celaya en el último clavado, y estar discutiendo, mira, los alemanes también se burlaron. Exacto. O sea, discúlpame, los juegos tienen que ser la parte más importante. Sí, y esa parte, lamentablemente, hoy en los medios, las redes sociales lo ha provocado. Uh-huh. Creo que hay una, ya no voy a decir canibalización porque no se comen unos a otros, pero creo que es una vorágine que se provoca desde no entender que hay disciplinas que son diferentes a otras y que a veces no tenemos el entendimiento necesario para poder criticar. Creo que siempre lo quieren llevar al terreno de la dramatización, de la polemización, y creo que como todos nos volvemos expertos olímpicos en 2 semanas, también somos psicólogos, también somos nutriólogos, también somos kinesiólogos, y siempre queremos tener, tengo derecho a expresar mi opinión, y a veces las opiniones también tienen que venir cargadas de un poquito de sustento. Mira, lamentablemente hoy hay poca calidad en el medio, en la parte de los comentaristas deportivos. Hay muchos comentaristas de fútbol, pero el comentarista deportivo, como tal, es una especie en extinción. Tienes especialistas, porque hoy voy a poner ejemplos, ¿verdad? En gimnasia, a lo mejor, Claro Video tiene a Elsa García, que está autorizada para hablar porque conoce su deporte, o a Toño Barraza, o Ana Lago con Azteca, y tienes el especialista. Pero el comentarista deportivo, el que te debe de alguna forma llevar en ese ABC de encaminarte, de darte a lo mejor los principios básicos del deporte para que luego llegue el especialista y te dé los puntos finos, ese enlace está perdido. Sí, lamentablemente. Creo que Claro sí está tratando de hacer un buen trabajo muy didáctico, tratando de explicar y siempre regresando a los básicos de cualquier deporte. Por lo menos en arquería me ha tocado, también en voleibol. Y se trata de hacer algo, pero sí las cadenas grandes creo que se van más por adaptar a la popularidad y que hablen de algo y sin importar muchas veces el contenido. Haz de cuenta que les importa más el betún que el pan. De lo que sí, ayer, y lo hago como una crítica constructiva y en buena onda, ¿no? Estaba viendo Televisa y está el momento donde está el levantamiento de pesas, donde está el chino participando, y lejos de tener lo que está pasando o que te vayan induciendo, oye, es su segundo levantamiento, ya el primero ya lo falló, es más, que te digan, está en el grupo B, no tiene derecho a medallas, no te emociones, güey, o sea, está compitiendo contra sí mismo, todo este tipo de cosas, no hay están platicando de cualquier otra cosa, están platicando de otra historia
de una madreada incluso a veces entre ellos, interna, en lugar de explicarte lo que está pasando en la pantalla para que tú tomes la importancia y la relevancia de lo que está haciendo el muchacho dentro del levantamiento de pesas, ¿no? Así es. Y eso es difícil ahora de poderlo aguantar, revertir. De poderlo revertir, porque a ellos les interesa más qué está pasando y qué estamos, y lo voy a decir a título propio. Muchas veces incluso a mí me llega a pasar, aquí a todos nos llega a pasar, que de repente queremos ver qué nos están interactuando en lugar de estar más concentrados en la plática, ¿no? En qué estamos diciendo. Sí. Yo no sé si después vamos a recordar estos juegos como el cambio de era en algunas cosas, porque el tema de redes sociales creo que está en su pico máximo, como nunca. El tema de que todos los juegos van por internet, creo que son temas nuevos. El tema, por ejemplo, de probablemente, no quiero sonar mal, pero cómo las mujeres se han metido mucho a la conversación, ganando algunas batallas. De repente el tema de estas chavas de voleibol que estaban peleando por no usar el bikini, se volvió un tema. Lo de Simone Biles, que sigue siendo un tema. Hay varios temas que no son 100% deportivos, que tal vez estén dejando precedentes hacia el futuro, pero por ahora se han hablado más fuera de la cancha o de alguna manera fuera del deporte que dentro, pero también puede ser porque esto es un cambio de época, no sé, de repente lo sentí así el día de hoy. Hoy me parece que las redes sociales están dictando e incluso están afectando hasta la misma competencia. Yo creo que lo que pasa con Simone Biles tiene mucho que ver lo de las redes sociales, el escarnio que puede pasar en su vida personal, en la aceptación o el rechazo, lo que pasa con Osaka y lo que pasa con muchos otros atletas que quedan expuestos a la crítica, al matarte emocionalmente, al que todo aquel, incluso los atletas dicen, hoy empiezan a responder y eso incluso a mí me molesta. Pues tú estás en el sillón, eres un gordo que estás en el sillón, pero ni de aquí para allá ni de allá para acá, güey. No, todos buscan atacarse. Claro. Y el problema es que olvidamos historias, por ejemplo, lo de Katy Ledecky, que en natación está logrando grandes cosas, que se ha hablado de ella. No, ayer me llama la atención en natación, un tipo que le baja 2 segundos a la marca de Michael Phelps. 2 segundos, o sea, es demasiado. 2 segundos a la leyenda de Michael Phelps. Dices tú, a un récord que se mantenía desde Beijing, creo. O sea, no puede, o sea, lo tienes que dimensionar, tienes que ponerte en un parámetro real y justo y hacerle entender a la gente qué es lo que está pasando. Pero por el mismo desconocimiento que existe a veces del medio, encaminas mejor la plática a... No tenemos otro Mark Spitz que tenga 7 medallas de oro, otro Michael Phelps que tenga 8, entonces no existe esa gran figura. Espérame, una actuación basta para convertirte en figura. Una sola debería valer. No, y son estos garbanzos de libra de la irrepetibilidad, sobre todo cuando tienes 4 años de por medio, en este caso 5. Y creo que sí estamos perdiendo de vista muchas cosas importantes. Por ejemplo, pongo el caso de cuando hablamos de lo de Novak Djokovic, que por la saturación deportiva de este verano no se le dio la importancia de lo que hubo en Wimbledon, por lo menos en redes sociales, y ahora podría lograr el Golden Slam, y no mucha gente le está dando seguimiento en tenis. ¿Por qué? Porque hay que hablar de Simone Biles, hay que hablar de los otros temas, hay que hablar de qué puedo meter. Así que creo que hay muchas historias escondidas que son realmente válidas deportivamente hablando, que pues a fin de cuentas las redes no están pelando como deberían de ser. Y está este tema de las redes sociales, el algoritmo, ¿no? Tú te vas rodeando, si tú buscas tirar hate, el algoritmo te va a tirar a la gente que te dé hate y te va a tirar a los Faitelson y te va a tirar. Entonces de repente empiezas a crear una red social que tú crees que es la realidad, pero esa es tuya, ¿no? Es tu comunidad. Es tu comunidad. Habla de ti. O sea, que es algo de lo que mucha gente no entiende. Es que fulano de tal lo siguen tanto. Sí, a lo mejor tiene una comunidad muy fiel, pero no quiere decir que su comunidad sea mayor a otros. A lo mejor tiene una comunidad que responde, pero no quiere decir que sea una comunidad que lo escucha, a lo mejor. O bots, o hay gente que nada más está esperando para a ver cuándo te equivocas para tirarte algo. Yo voy a comprar unos seguidores, a ver si así me... Pero bueno, así lo sentí. Tampoco quiero
pecaría de incongruencia si me desvío de este tema sin hablar de Pero deporte, ¿sabes qué? ¿no? El problema es que nosotros lo consumimos. Sí. Sí. Entonces, ahí voy a ver que a Faitelson le digan que a Cuauhtémoc Blanco le va a dar otro madrazo. Y esa parte del entretenimiento le está ganando Exacto. al juego, ¿no? Así se Porque siente. al final esa es la parte. El entretenimiento le termina ganando. Y a mí la historia del deporte me llama la atención. Ayer, por ejemplo, me parecen dos historias maravillosas. La del chino, el levantamiento de pesas, me parece muy buena. La del abuelo, muy triste. Más allá de que el japonés tiró el partido de su vida, de repente tiene 5 dieces en 6 tiros, pues no puedes vencer a eso. Más allá de que el abuelo a lo mejor haya fallado o no, aunque hubiera tenido su estándar normal, no lo hubiera podido ganar. Pero esto no lo justifica, ¿estamos de acuerdo? Desde mi punto de vista, el clutch point fue donde tenía el partido ganado y tiró un 6. Bueno, tenía el set ganado y tiró un 6. Empatan. Y qué difícil es reponerte de eso y luego Claro. que te venga con un 10. Por desgracia para Luis, empieza flojo. Creo que no tan flojo, pero creo que era muy inconsistente, Enrique. Lo vimos desde la pasada cuando ganan el bronce. Pero pues se le agradece, a fin de cuentas estuvimos ahí pegados y vuelvo a lo mismo. Creo que es un tipo que tiene gran calidad para hacerlo en lo que está, pero sí el japonés se levantó con el pie derecho y con mucha capacidad de reponerse, porque sinceramente tiene un muy mal primer set, el segundo es brillante, y cuando tuvo que sacar 10, pues al abuelo se lo llevó al asilo. Totalmente. Creo que al final el abuelo pues, se va a ir feliz de estos Juegos Olímpicos con la medalla. Claro. De alguna manera, siempre en el tema del arco, nos subimos ya al carrito cuando ya empezó a avanzar el tema, ¿no? Pero quiero mencionar algo, estuvo difícil el día por el aire, ¿eh? Inclusive las prácticas eran muy diferentes de lo que estábamos viendo, se comentaba mucho y lo veías, o sea, el aire era completamente un factor a revisar. Entendemos que en el arco siempre lo tienes que considerar, pero sí era muy, muy fuerte lo que estábamos viendo, las ráfagas que de repente se daban. Yo creo que en esa parte es para los dos, ¿eh? Uh-huh. Y a lo mejor el japonés tuvo un poquito más de paciencia, porque decía el abuelo en una entrevista al final, tiraba yo y soplaba el viento, y tiraba él y se calmaba. Y yo digo, pues a lo mejor él esperaba que déjalo que pase la ráfaga, ¿no? Me aguanto tantito, deja que pase la ráfaga, aunque me lleve 3 o 4 segundos, y esa paciencia de tener el arco y el pulso, mantenerlo. Y mantenerlo, a lo mejor fue el éxito y el triunfo de parte del japonés, ¿no? Una cosa genial que me parece en las transmisiones es que te pongan los latidos por minuto, que Sí. dice BPM, o sea que vas viendo si realmente les está afectando, que se aceleran o se mantienen más calmados, y porque la respiración es una cosa importantísima, inclusive en el tiro con pistola o por ejemplo con rifle, lo que sea, tus latidos y tu respiración la tienes que mantener en un nivel para poder tirar y que no afecten tu pulso. Que ahí hay una buena historia de los mexicanos en el tiro con pistola. Sí. Ayer Alejandro Orozco. Sí. ¿No? Alejandro Orozco, ¿no? Queda primer lugar en la eliminatoria. Le faltan 4, pero pues ahí va, ¿no? Hay que iniciar así. Pues, todo tiene que ir, o sea, tiene que haber Todo tiene un arranque. todo tiene un inicio. Exacto.